Muy buenas tardes, mi nombre es Yasmida Díaz Morales, soy integrante del grupo número 2, el cual le vamos a estar explicando sobre la antigüedad clásica, el modo de producción esclavista, Grecia y Roma. El término antigüedad clásica es una expresión historiográfica, el cual se utiliza para referirse a lo que es el periodo greco-romano de la Edad Antigua en Europa. Es un largo periodo histórico que se sitúa en lo que es la alta antigüedad y la baja. En este periodo nace la democracia directa, se fundó lo que es el derecho romano, pero también se impusieron los más grandes imperios de la historia. A lo largo de este periodo. Buenas tardes, mi nombre es Paola Guerrero y el día de hoy le voy a estar hablando acerca del modo de producción esclavista. Este modo de producción se puede catalogar como el primer modo basado en la explotación humana. Este modo de producción surge a raíz de la descomposición de la comunidad primitiva. Las personas que eran utilizadas en este modo de producción eran personas que se encontraban presas a consecuencias de la guerra o personas que de alguna u otra manera tenían alguna deuda y no la habían pagado, por así decirlo. Se puede destacar que la esclavitud tuvo una relación de producción extendida en las épocas precapitalistas. Solo en circunstancias especiales, esta dominaban, o sea, tenían un amplio dominio. Estas dominaron principalmente en la antigüedad mediterránea a partir de los establecimientos de las polis griegas. En las colonias americanas fue que tuvo su mayor auge a partir de los siglos XVI y siglo XIX. Se puede tomar en cuenta que las relaciones de producción esclavista eran basadas en la institución de la esclavitud en sí. Dentro de las características que se pueden destacar de este modo de producción están que surge entre las características que esta presenta es que entre las características que este presenta, como les seguía diciendo, es que aparece como una división social, así como también aparece como una división capitalista y también otra característica de este modo de producción es que el dinero ya en esta ocasión era denominado como capital. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2. Le habla Emily Mola y le vamos a estar hablando de la antigüedad clásica, modo de producción esclavista, Grecia y Roma. En Grecia, el mundo griego o helénico ocupa varias zonas diferentes. La parte meridional de la península balcánica, la más oriental de Europa, constituye la Grecia continental. Su punta sur está formada por el Peloponeso, unido solamente por el angosto estrecho de Corinto con el continente. El clima de Grecia es de tipo mediterráneo, con veranos secos y cálidos e inviernos húmedos y tibios. La costa oriental hacia el mar Egeo dispone de muchos puertos naturales, mientras que el Peloponeso y la costa occidental hacia el mar Jónico son mucho menos accesibles. Además de algunos cereales, se cultivan el olivo y la vid,
y otras plantas. Tienen también mucha importancia la pesca, sobre todo el atún en las regiones costeras. Hasta hace algún tiempo se creía que la cultura griega se había generado sola, sin influencias exteriores de ninguna especie. Hoy se le conocen regiones e influencias comerciales y culturales desde la India y de toda la región del cercano oriente. El antecedente inmediato de la cultura griega está en los llamados presgriegos o mediterráneos, que florecieron sobre todo en Creta y en algunas regiones del Peloponeso. La cultura cretense unió influencias egipcias y del Asia Menor. Desde época muy remota empezó a trabajar los metales. El cobre se llevaba de Chipre. El nombre de esta isla significa cobre y añadiendo un 10% de estaño se fabrica el bronce. Los cretenses eran sobre todo navegantes debido a la posición inusual de su país. La ciudad más importante era Genosis, pero las demás ciudades vivían en forma independiente de esta durante casi toda la época cretense que conocemos. Trascendencia de Grecia. La importancia para el desarrollo de la cultura europea y de la mundial en general es extraordinaria. Recoge influencias asiáticas y africanas y las desenvuelve de una forma verdaderamente asombrosa por su audacia. Sus normas estéticas aún son directivas para el arte moderno. Muchas de sus formas políticas todavía encuentran aplicación, aunque no debemos olvidar que la democracia griega excluía de la ciudadanía al gran número de esclavos sobre los que descansaba la vida económica de su nación. Roma. Roma es la capital de Italia. Es una extensa ciudad cosmopolita que tiene a la vista más de 3.000 años de arte, arquitectura y cultura. ¿Por qué se llama Roma? Originalmente se llamaba Ruma, que esto quiere decir ciudad junto al río, puesto que el río se llamaba Rumón, que esto en etrusco significaba curso o corriente de agua. Se fundó en el año 753 a.C. ¿Cuál era el sistema económico de Roma? Como tal, la economía de Roma se basaba en lo que era, o se centraba en lo que era la agricultura y el comercio. Su división social, como en muchas otras ciudades antiguas, se basaba en la desigualdad. Las clases que distinguieron fueron 5, que fue el patricio, los plebeyos, los esclavos, los clientes y libertos. Se puede dividir la historia del Imperio Romano en 2 etapas. ¿En cuáles 2 etapas? En el alto periodo y el bajo periodo. El alto periodo es la etapa que va desde el inicio del imperio, del año 27 a.C. El bajo periodo comenzó con lo que fue la llegada de Diocleciano al poder en el año 284 a.C. ¿Cuál era la monarquía de Roma? La monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, el cual se dio durante el Estado romano cuando estuvo gobernado por reyes. Esta tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad romana por Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C. ¿Cuál es la República Romana? La República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado. Este se extendió desde el año 509 a.C., cuando se puso fin a lo que fue la monarquía romana, con lo que fue la expulsión del último rey, que fue Luciano Tarquinio el Soberbio, que esto fue hasta el 27 a.C.
El Imperio Romano fue el periodo de la civilización romana posterior a la República y este se caracterizó por una forma de gobierno autocrática. La cultura de la antigua Roma fue el resultado de un importante intercambio entre diferentes civilizaciones. Entre esas está la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, o sea, en Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a formar lo que fue un gobierno como de arte de los romanos. En Roma, la religión tenía dos vertientes, una pública que era el culto estatal y otra privada que era lo que era el culto de los lares familiares. Esto, como en Grecia, la religión no era de que un asunto de religiosidad personal, sino que más bien era como que tenía un carácter contractual. Se honraba a los dioses. ¿Por qué se honraba esto? Usted honraba a un dios a cambio de su protección.